días, nuestros hermanos. Bienvenidos a una escuela bíblica más en nuestra iglesia bautista hispana de Miami Beach. Bienvenidos a todos los que están aquí y a todos los que están viéndonos por internet en cualquier parte que Dios nos haya puesto. Damos gracias a Dios por un día más, un día lluvioso, un día donde Dios está, ¿verdad?, poniéndonos en alerta con el tiempo, pero aquí estamos alabando a Dios porque nosotros no importa que se traspasen los montes a la mar, no importa que haya tempestad, alabamos al Dios Todopoderoso, al Dios que nos ha dado salvación. Hemos estado en todos estos días estudiando una unidad que se llama Una vida de compromiso, una vida de compromiso. Y hemos estudiado ya cuál era el compromiso de Cristo con nosotros. Cristo vino y se comprometió con su Padre a salvarnos, a hacer un sacrificio por nuestros pecados para que tuviéramos salvación. Luego vimos también nuestro compromiso, entonces, hacia Cristo. Y entonces, nuestro compromiso es obedecer y tener confianza en Él, y tener confianza en la obra que hizo en nosotros, porque eso es lo que nos sostiene, Y también estudiamos comprometidos con su palabra, porque de qué manera vamos a poder lograr nosotros cumplir nuestro compromiso con el Señor, y de qué manera vamos a recordar el compromiso que Él hizo con nosotros, es por su palabra. El Señor es tan misericordioso, nos dejó su palabra que es vida, que es la guía perfecta y confiable para nosotros ir día por día con las batallas que tenemos en esta tierra, que no es nuestro destino final, que no es nuestra patria final, que no es nuestro reino final. Nosotros somos del reino de Dios, tenemos una ciudadanía del cielo y como tal tenemos que comprometernos con el Señor a vivir de acuerdo a el compromiso que hicimos con Él por su salvación. Así que por esta semana nos toca hablar comprometidos con su iglesia, y vayan buscando en Romanos capítulo 12, y vamos a estudiar el versículo del 3 al 16. Entonces vamos a dejar una pregunta en sus mentes en este momento, antes de seguir, para que ustedes vayan pensando qué significa para ustedes la iglesia. ¿Qué significa para nosotros la iglesia? ¿Qué significa la iglesia para mí, para ti? Generalmente cuando nosotros nos preguntan sobre la iglesia, pensamos en este lugar, en la iglesia local, en un sitio donde yo voy y me reúno, estoy con los hermanos, alabo a Dios, ¿verdad? Pero nosotros a veces se nos va de la mente que realmente la iglesia no es el local, y eso lo hemos estudiado todos los días, tenemos que recordarlo, que no es el local, que es el cuerpo de creyentes. El cuerpo de creyentes no importa en el lugar del mundo, no importa la raza, no importa el color, no importa cómo hablen ni qué lengua hablen. El cuerpo de Cristo es la iglesia, la gente, los salvados que se congregan, aquellos que han aceptado al Jesús como su salvador personal y que se congregan en diferentes lugares y en diferentes partes del mundo, porque Él nos escogió por amor y por gracia, ¿verdad? Y tenemos una sola, entonces Jesús nos compara en todo momento con un cuerpo. Esa iglesia forma un cuerpo comparado con el cuerpo humano, para que nosotros sepamos que la cabeza de ese cuerpo, quien dirige, es Jesucristo. Ese es nuestro cuerpo. Así que, hermanos, vamos a ver, les voy a leer la aplicación para la vida, que está de lo más interesante hoy. Dice: me invitaron a ver la obra de una famosa escultura. La exposición contaba con obras de diferentes tamaños, pero había una muy grande llamada The Self-Made Man, el hombre que se hizo a sí mismo. Y esa escultura dominaba el lugar. Era la representación de un hombre fornido, y se los voy a mostrar, la representación de un hombre fornido que esculpía sus piernas de la piedra en bruto con un martillo en una mano y un cincel en la otra. Tiene el martillo y acá en esta tiene el cincel. El hombre que se estaba haciendo a él mismo, ¿verdad? Esa es
la escultura. Se llama Self-Made Man, el hombre que se hizo a sí mismo. Así que piensen ustedes, pensemos nosotros los hijos de Dios en esa escultura. Y es interesante porque el autor y el que nos ayuda, ¿verdad? En esto, este hermano que nos guía en estas escuelas bíblicas, dice, ¿verdad? Lo que representaba la autora, misma había dicho, yo busqué también leí, buscó representar la fuerza del que con gran esfuerzo y dedicación se labra un futuro para sí mismo. ¿Verdad? Ella no estaba pensando en términos quizás físicos, quiso mostrar que el hombre hace un esfuerzo, ¿verdad? Para lograr metas en la vida. Entonces, dice el autor de esta aplicación para la vida, me quedé impresionado por un instante, pero luego me pregunté, ese hombre está haciendo sus piernas, pero ¿quién le hizo las manos? Qué interesante, ¿quién le hizo las manos? Para él poder labrar su cuerpo necesitaba las manos para poder sostener ese martillo y ese cincel. ¿Quién nos hizo las manos? ¿Quién nos hizo a nosotros para nosotros poder hacer esos esfuerzos que hacemos por nosotros mismos y que nos enorgullecemos tanto y se nos olvida quién nos creó, se nos olvida quién nos hizo y no nosotros a nosotros mismos? Y está interesantísimo, ¿verdad? ¿Quién le hizo las manos? No hay duda de que muchos de nuestros logros son producto de nuestros esfuerzos, pero también es cierto que en primer lugar necesitamos del Señor y de otros para salir adelante. De la misma manera que el Señor no solo nos salva, sino que nos incorpora en una comunidad de creyentes. Esa comunidad de creyentes es lo que se llama la iglesia. Cuando pensemos en la iglesia tenemos que pensar en la comunidad de creyentes en este globo terráqueo. La iglesia en donde juntos, siendo ministrados por el Señor, juntos sí, porque en cada lugar del mundo está la gente, los creyentes leyendo la palabra, están buscando y escuchando, y ahora más con esto del internet, que estamos unidos más que nada, escuchando a pastores de otros lugares del mundo, y en otros lugares escuchan a nuestro pastor, nos escuchan a nosotros. Gloria a Dios por eso, porque este cuerpo se decía antes y no se podía como que uno comprender, pero ahora se ve más. Según el plan de Dios se va desarrollando y según los tiempos van pasando, vamos entendiendo más cuál es el plan de Dios con su iglesia y cómo verdaderamente estamos todos juntos, siendo ministrados por el Señor y ministrándonos mutuamente. Y esa es la iglesia que se deja ministrar por el Señor, la iglesia que se deja dirigir por el Señor y la iglesia que mutuamente se ministra, que mutuamente se sostiene. Amén. Y así es como crecemos espiritualmente. Así es como crecemos espiritualmente. Yo estaba con una hermana ayer, estábamos llenando, ayudando, ¿verdad? Tratando. Hemos estado poco a poco, cada vez que alguien ha podido, hemos estado haciendo las cajitas para los niños en la Navidad. Hicimos un paréntesis para tomarnos un té, teníamos hambre al mediodía, y ella dice, yo le tengo que dar tantas gracias a Dios por haberme puesto en esta iglesia, porque yo he crecido tanto espiritualmente, yo he madurado tanto, yo he entendido tantas cosas, yo me he quitado tantas cosas. Y el Espíritu la tomó a hablar, porque me ministró muchísimo, porque a mí también me ha pasado. Y a todos nos pasa. Y creemos que no, que podemos estar solos, pero no. Dios hizo una iglesia y hoy vamos a estar hablando de eso. Y cómo fue que nos preparó y qué es lo que nos dio para que nosotros podamos ministrarnos a nosotros mismos y no seamos, como dice el autor más tarde en este libro, llaneros solitarios del cristianismo. O cristiano, no, a mí no me basta porque yo oro, porque yo leo la Biblia, yo estoy en casa, a mí me basta con eso, yo no tengo que ir a ningún lado y reunirme con nadie. Bueno, es cierto, pero hay una manera que se ha demostrado ahora con la que nos podemos comunicar, aunque estemos físicamente aislados. Vamos a orar, hermano. Señor, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias porque tú estás con nosotros todos los días, Señor. Llueva o truene, haya sol o no lo haya, Señor, tú estás con nosotros, porque tú nos creaste, tú nos hiciste y somos parte de tu familia y tú nos guardas. Te pedimos que en esta mañana tú ministres a nuestras vidas, Señor, para que nuestros espíritus, Señor, maduren, para que los espíritus cojan ánimo, Señor, y podamos seguir predicando tu palabra y podamos seguir invitando a otros que no te conocen
Señor, a venir a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hay otra pregunta, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué significan para ti los miembros de la iglesia? ¿Qué significan para mí los demás hermanos que están en la iglesia? ¿Qué significan los que están en la iglesia local y los que están en el mundo alrededor? ¿Qué significan para nosotros, verdad? En los primeros capítulos de Romanos, Pablo hizo una descripción, ¿verdad?, y concluyó, ¿verdad?, que todos los creyentes, sin excepción, estábamos muertos, que estábamos separados de Dios, dice en el capítulo 3, que todos hemos sido justificados en Jesucristo. Todos los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos aceptados en su iglesia y contamos con los recursos y el poder del Espíritu Santo para poder vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, una vida completamente distinta a la que teníamos antes de conocer al Señor. Así que todos los redimidos son un pueblo victorioso al que todo le ayuda para bien, y que no habrá nada que nos separe del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad, ni tormenta, nada nos separa del amor de Dios. Amén. Somos una multitud de miembros unidos en un solo cuerpo con Cristo. Entonces, la segunda parte de esta carta a los romanos contiene un llamado a vivir una vida comprometida con Jesús, una vida de acuerdo a ese llamado que Dios nos dio, a esa gracia que Dios nos ha dado. Y nos exhorta a que nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable. Si el mundo supiera lo bueno que es estar con Cristo, si el mundo supiera la esperanza que hay en Cristo, si el mundo supiera el apoyo que nosotros recibimos día a día en nuestros quehaceres, en todo, a través del Espíritu Santo. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿de verdad yo conozco la voluntad de Dios? ¿De verdad me gusta andar en la voluntad de Dios? Me gusta ser cristiano, me gusta actuar como cristiano, quiero ser comprometido como cristiano. Veo a mis hermanos como un cristiano amado, hermano mío, miembro de la misma salvación, de la misma iglesia de salvados. Tenemos que preguntarnos eso, porque es bien importante en estos días donde el amor se está enfriando y donde por causas ajenas a nuestra voluntad, como se dice por ahí, estamos físicamente separados, pero no nos podemos salir de ese cuerpo al que pertenecemos. Ningún miembro del cuerpo, la mano no se puede ir por allá solo. No puede este hombre esculpirse si alguien no le había hecho las manos. No puede. Así que ese es nuestro compromiso. Pablo nos enseña una serie, ¿verdad?, de deberes cristianos que solo podemos realizar cuando nacemos de nuevo y cuando nos entregamos completamente al Señor. Entonces ahora vamos a ver cómo se complementan mutuamente los miembros de la iglesia. Esa es otra pregunta, porque hoy estamos hablando del tema comprometidos con su iglesia. Nosotros estuvimos hablando y definimos al principio lo que es un compromiso. Y mire, el compromiso, para usted hacer un compromiso, usted tiene que tomar una decisión. Usted decide a comprometerse o decide lo contrario. Usted decide ser activo en la iglesia del Señor de la manera en que Dios lo haya capacitado, o decide quedarse ahí quieto, inerte. Y lo contrario de compromiso es eso mismo, la inercia, la indiferencia. Pero nosotros los que queremos comprometernos tenemos que saber que tenemos que tomar la decisión de echar adelante aunque no tengamos el deseo y las ganas, ¿verdad? Así que vamos a leer como ya conocemos, ¿verdad? Vamos a leer los primeros versículos de 3 a 5. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno. Fíjense que Pablo dice a cada cual y a cada uno. Pero dice que ninguno tenga más alto concepto del otro. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. La cabeza, los ojos, la nariz, las piernas tienen diferentes funciones. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo
y todos miembros los unos de los otros. Los miembros necesitan uno a los otros. Las manos necesitan para poder labrar los pies en esta escultura, ¿verdad? Pero es para que lo vean y piensen, ¿verdad? Y pensemos, porque nosotros a veces como que las cosas que no son visibles, como es la fe, se nos hace difícil. Pero con el Espíritu Santo nosotros actuamos de otra manera, ¿verdad? Así que todos somos receptores de la gracia de Dios, dice. Todos, cada uno, ¿verdad? Dios repartió una medida de fe a cada uno, a cada cual. Por lo tanto, debemos evitar en la iglesia, para tener un compromiso con la iglesia y con Cristo, tenemos que evitar sentirnos superiores a los demás. Nadie es superior a los demás. Todos los miembros de la iglesia son importantes. El que es callado es importante, el que habla mucho es importante, el que canta bonito es importante y el que no canta también es importante. Todos tenemos una comunión con Dios, todos tenemos, dice, a cada cual y a cada uno. Ninguno es mejor que el otro, dice en 1 Corintios, pero por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy. No es porque yo me haya hecho a mí misma, ni porque yo tenga qué inteligencia, ni qué esto, ni qué lo otro, ni qué alta soy, ni qué baja soy. No somos llaneros solitarios, dice el comentarista de este estudio bíblico. No somos llaneros solitarios espirituales, ¿verdad? La salvación sí es individual. La salvación es individual. El crecimiento tenemos que buscarlo nosotros mismos. Hay que haber una comunión individual con el Señor. Porque de la abundancia de mi corazón va a hablar mi boca. De cómo yo conozca la palabra es como yo voy a poderla poner en práctica. Eso no se puede hacer en conjunto. Yo no puedo representar a todos los miembros en la comunión. Ok, quédense allí. Eso hay religiones que son así. Tienen los sacerdotes de la Iglesia Católica que representan a los miembros del bar y los pecadores vienen, le confiesan sus pecados y ellos van y el cura se encarga de presentárselos al Señor. Están equivocados, ¿saben por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Y yo estuve allí, yo puedo hablar de eso porque yo estuve allí y creí en eso, ¿verdad? Porque ahí me crié. Gloria a Dios que me sacó de ese error y me trajo. Existe una diversidad saludable. No somos iguales, pero todos somos útiles. Todos somos útiles y todos debemos comprometernos porque todos somos necesarios. La iglesia necesita de todo, el Señor sabe que necesita de todo la iglesia y por eso nos dio. La individualidad, sin embargo, no puede estar encima por esa unidad que tenemos que tener en Cristo. Tenemos que estar unidos con la cabeza, tenemos que estar unidos en Cristo, porque no es lo mismo estar juntos que unidos. Se puede estar pegado a alguien y realmente no estar unido. Tener los pensamientos totalmente diferentes, las acciones y los deseos y los planes totalmente diferentes. Pero para los que estamos en el Señor, nosotros tenemos a Cristo como cabeza y una sola palabra y un solo espíritu. Y ahí es donde habla de que sí somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. Tenemos que, es nuestro deber, nuestra decisión, pero es más que nada nuestro deber reconocer y vivir de acuerdo al orden que Dios creó. Porque si no vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pues entonces no podemos desarrollarnos espiritualmente como tenemos que desarrollarnos. ¿Ves? Así que, por medio de esa unidad indisoluble, porque el Espíritu Santo se encarga de que estemos unidos. ¿Amén? Así que por eso el Señor nos colocó en su cuerpo y no quiere que estemos inactivos. Él no quiere que estemos inactivos. Él nos capacita y a cada uno le da dones para servir en su cuerpo, que es la iglesia. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, este es Romanos 12, de 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsete conforme a la medida de la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Pablo menciona algunos dones. Son muchos los dones que Dios nos da, son muchos los talentos que Dios nos da. Además de dones, nos da virtudes, nos da muchas cosas Dios.
por su gracia. Pero ¿conoces tú cuáles son los dones que Dios te ha dado? Aquí Pablo señala algunos, no porque sea lo más importante, porque si no, imagínense cuántos pergaminos más se necesitaban para escribir todo lo que Dios nos da. Todo lo que Dios nos da. El Señor tiene una sola iglesia, y esa iglesia dice en Apocalipsis 7-9, que viene de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. En el Apocalipsis vemos alabando al Señor, y dice claramente, ¿quiénes alaban al Señor? De todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas. Ya no hay ni judío, ni hay griego, ni hay libre, ni hay esclavo, dice también en Gálatas. Así que nosotros somos un solo cuerpo, unidos unos con los otros, y tenemos todos esos dones. Tenemos todos esos dones. Entonces nos dice Pablo, nos exhorta a cómo es que tenemos que usar esos dones, ¿verdad? Cada uno según la medida de la fe, porque Dios nos da una medida de la fe. Yo no va a pretender que una persona que viene escuchando la palabra, esté empezando a abrirse su entendimiento, tenga una fe como alguien que sí conoce la palabra, porque la fe viene por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces no podemos, hay una medida de fe, y hay una medida de fe que también Dios nos da como don a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que nos ayude a estar convencidos de aquello que nos vemos, que nos ayude de saber que hay certeza, amén. Así que el Espíritu Santo incorpora a todos los creyentes sin distinción en el cuerpo de Cristo. Dice Corintios 12:13, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, y nos colocó como quiso. No es como nosotros escojamos. Esto espiritual es lo que Dios nos da. No, yo lo que quiero en la iglesia es hacer tal cosa. Aunque no tenga el don, la capacidad para hacer esa cosa. Y mire, sí, usted puede ayudar y usted puede probar con el pastor de ayudar. Mire, ustedes, cuando el pastor habla sobre el dice, usted pruebe. Usted vea. A ver si ese es el don que Dios, para el que Dios lo ha capacitado. A ver si usted está capacitado para eso. Y entonces cuando usted viene a servir a la iglesia, ¿en qué sirvo? Bueno, ayude aquí, ayude allá, haga esto, haga lo otro. Y entonces usted va a sentir y va a saber, Dios le va a hablar y va, claro, vaya orando y vaya diciéndole al Señor que le vaya mostrando, porque Él dice que los colocó como quiso. Así que Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Dios tiene algo que hacer para cada uno de nosotros en la iglesia. Y ese es nuestro compromiso con la iglesia. Y es un compromiso con Cristo, porque la iglesia es de Cristo. No es algo trivial, no es algo somero, no es con el pastor que nos estamos comprometiendo, no es con los líderes que nos estamos comprometiendo. Nos estamos comprometiendo con Cristo. Nos estamos comprometiendo con Cristo. Mire, los dones son capacidades espirituales para usarlas para el provecho y la edificación de los demás hermanos. Así que si usted tiene un don, ¿verdad?, de hablar la palabra de Dios, usted tiene un don de enseñar la palabra de Dios, ¿usted cree que en su casa, sentado allá solo, lo hace? A menos que ahora prenda la computadora y ponga y hable de la palabra de Dios a los demás. Pero tiene que ejercer su don. No se puede quedar callado. Algunos dones son más visibles que otros. Hay gente que tiene el don de estar orando incesantemente. Y esos están en secreto, orando en los secretos, y Dios que está en los secretos, luego saca las cosas al público. Y hay quienes están aquí cantando precioso, y hay quienes están predicando, y hay quienes son pastores, y hay quienes están en la cocina ayudando, sirviendo, hay quienes están ayudando a gente porque les duele la gente, les gusta ayudar a los enfermos, tienen misericordia, es un don de misericordia. A veces, ¿y qué es el don de la misericordia? Nosotros tenemos misericordia, pero hay misericordia como un don. Amén. Así que somos responsables delante de Dios por esos dones, para usarlos en la iglesia local. Porque yo no puedo ir ahora a la India a darle la mano a nadie que tenga el COVID, a nadie que tenga ahora quizás necesidad. Está difícil enviarles dinero. Está difícil hacer eso, más difícil cada día se nos hace. Pero aquí localmente sí puedo hacerlo. Así que somos responsables y empezamos por la iglesia local. Empezamos por nuestras mismas casas.
por mostrar nuestro amor en nuestras casas. Así que vamos a leer la última parte del 9 al 16. Que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, la palabra, mire hermanos, el tiempo es corto, este estudio es de media hora. El estudio está hecho para 1 hora, pero lo tenemos que acortar a media hora. Por lo tanto, no nos da tiempo de ir versículo por versículo. Pero léanlo en su casa, porque está dicho clarito, clarito, clarito. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que tengamos un amor sin fingimiento, que no sea de labios, sino de corazón, un amor que busca hacer el bien a los demás y no hacer el mal, que no se enoja, que todo lo perdona. Eso está en la palabra. Un amor fraternal que sea sin altivez, que sea reconociendo que todos somos hermanos en Cristo, que ninguno es mejor que el otro, estimando y respetando a los demás. Nosotros tenemos que amar para ser ejemplo a los demás, responder con prontitud, no con pereza. Dejemos la pereza. Estamos encerrados y mire, mientras menos usted se mueva, más pereza le da. Más pereza le da. Mientras menos usted lea la Biblia, menos le va a importar la Biblia. Empieza a leerla y va a seguir con más deseo, y más deseo, y más deseo, y más deseo. Y cuando usted llega a ver, mire, usted llega, puede estar el día completo, honestamente. Hay veces que uno no dice lo que uno logra cuando uno se pone inmerso en las cosas del Señor para no pasar por altanero o lo que sea, que no es tampoco para... Yo puedo estar 10 horas y aquel no puede estar 5 minutos, pero el Señor dijo, oye, ni 1 hora, le dijo a sus discípulos, ni 1 hora, de tanto tiempo que estamos encerrados, ni 1 hora. Así que un cristiano goza, está en gozo, como dice aquí la palabra, dice, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, contento en la oración, porque nuestro gozo no está en lo que está pasando, ni en que sea una fiesta, ni en nada de eso. Nuestro gozo está en la esperanza en Jesucristo. En los resultados no es que está en lo prometido por Él. Está en esa vida eterna prometida por Él. Está en la mirada en ese Dios todopoderoso que ha cumplido hasta ahora todas sus promesas, que sus planes se han cumplido, buenos y malos. Yo decía, Señor, yo no sé cómo es, pero en estos tiempos tú alguna vez, a lo mejor nosotros hemos hecho algo que aportó a la negatividad del plan. Dios sabe, ¿verdad? Así que nosotros estamos constantemente en lo que Dios ha prometido, orando. Tenemos que sufrir, pero en esas tribulaciones no podemos esperar la esperanza, no podemos perder la esperanza. Mire, yo oí una prédica y aquí lo repitió, de que nosotros tenemos que tener una paciencia firme. Grabe eso, escríbalo, paciencia firme. Con este COVID, ¿qué podemos hacer? Tener una paciencia firme, porque el Señor en su momento va a traer la solución. En su momento va a quitar todo esto, o lo va a dejar y nos va a ayudar, nos va a enseñar de una manera nueva, igual que estamos conviviendo con los otros flujos que han dado anteriormente. Pero tenemos que tener una paciencia firme, pero una paciencia firme porque estamos con el Señor, porque tenemos a Jesús en nuestro corazón, Amén. Porque nuestra esperanza es Jesús, porque ya el plan de Dios está cumplido. Nosotros sabemos el fin de la historia. Amén. Nosotros sabemos el fin de la historia. Entonces, ¿por qué a veces vemos cristianos que estamos agobiados, que estamos atribulados, que estamos como si el mundo se va a acabar? Las elecciones iban a ser el fin del mundo. El COVID es el fin del mundo. No, ese no es el fin del mundo. Eso no es lo que dice la palabra. Eso no es lo que dice la palabra. Leamos la palabra. Porque las tribulaciones son pruebas, pero no son ninguna excusa para nuestra falta de voluntad. Son para pulirnos. Dice que nuestra esperanza, las pruebas producen paciencia. Y esa paciencia luego se desarrolla. ¿Ven? Así que tenemos que ser constantes, no importa lo que pase. Los cristianos no podemos ser egoístas, dice el versículo 13.
Aún bajo las pruebas tenemos que compartir, tenemos que ser hospitalarios, tener amor por los demás. Tenemos que prestar atención a las necesidades de los demás. El cristiano no es hostil, no busca estar peleando. Ahora mismo nosotros no tenemos por qué estar discutiendo nada que no sea la palabra de Dios, que es la que nos une. Aquello que nosotros sabemos que nos va a separar, mire, déjenlo a un lado, no vale la pena, no vale la pena. Y nosotros aún así bendecimos al que nos maldice y al que nos persigue. Dice Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y dice Juan 16:2, recuerda, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Los tiempos van a seguir empeorando. Nosotros no estamos en la peor de las persecuciones. Estuvimos orando el lunes por nuestros hermanos perseguidos, que están, miren, los están matando. A eso sí, y hay gente que piensa que cuando los mata sirve a Dios con eso. Sacarlos del camino, esos cristianos, esos radicalistas, eso, esto, lo otro. Se están cumpliendo estas palabras. Esos tiempos están aquí. Quizá nosotros, gloria a Dios, que estamos en el occidente, en este lado de acá, todavía no nos ha llegado, hermano, pero nos va a llegar. Así que tenemos que utilizar este tiempo para seguir regando semillas, porque ese es nuestro deber y nuestro compromiso con la iglesia y con Cristo. Tenemos que seguir animando a los hermanos, unos a los otros nos tenemos que animar. Dice que nos asociemos con los humildes, que lo hagamos las cosas con humildad, que tengamos el ejemplo de no ser sabios en nuestra propia opinión, sino unidos y no altivos, guiados por la palabra de Dios, guiados por Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Así que esto es lo que esta lección nos quiere enseñar en este día, y ya estoy pasadita de tiempo. Pero ¿sabe qué hemos dicho? Que ya no hay ni circunciso, ni hay libre, ni esclavo. Nosotros todos somos hijos de Dios con un solo compromiso con el Señor. Así que amémonos unos a los otros, porque dice la palabra de Dios que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Nosotros somos miembros de una iglesia que nos tenemos que amar. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu salvación, pero gracias sobre todo por tu palabra, porque cada día tenemos que agarrarnos más de tu palabra. Cada día esto se oscurece más, pero tu palabra es lumbrera. Tú venciste al mundo, Señor, y nosotros lo sabemos. Sabemos que tenemos lo más grande, al Dios Todopoderoso, que tenemos salvación en Jesucristo. Señor, te pedimos ahora por todos aquellos que no te conocen. Amén. Y te pedimos porque nosotros nos motivemos a llevarle esta buena nueva, esta buena noticia, esta esperanza en Cristo. Que nosotros tengamos misericordia por las almas que se pierden. Que no los condenemos, que no los juzguemos, que no veamos su pecado, sino que veamos que están en pecado porque todavía no quieren aceptar a Jesús como Salvador. Permite que tu Santo Espíritu penetre en las almas de los que no te conocen y en nuestros corazones, Señor. Amén. Siga vivos. Porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Porque nosotros no podemos esculpirnos a nosotros mismos. Porque nosotros no podemos hacer nada si no es por ti. Si tú no lo permites, nosotros no podemos hacer nada. No se mueve una hoja sin que sea tu voluntad, Señor. Que lo tengamos claro, Dios. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.